Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este día 26 de mayo, martes, en donde seguimos en tiempo pascual profundizando los hechos de los apóstoles, principalmente en este caso la misión de Pablo, porque fue allí donde creció nuestra iglesia. Las comunidades cristianas se fueron abriendo, se fueron expandiendo el impulso misionero. Y por eso fijamos en este momento a ver qué nos dice los Hechos de los Apóstoles en esta finalización del segundo viaje misionero de Pablo. Y nos dice así: desde Mileto envió un mensaje a Éfeso convocando a los ancianos de la comunidad. Cuando llegaron les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que pisé Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y en todas las pruebas que me han causado las intrigas de los judíos. No he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Les prediqué y les enseñé, tanto en público como en sus casas. A judíos y griegos les he inculcado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solo sé que cada ciudad del Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y persecuciones, pero poco me importa la vida, con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ustedes, cuyo territorio he atravesado proclamando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro que no soy responsable de la muerte de ninguno, porque nunca dejé de anunciar plenamente el designio de Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje de los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué mensaje nos deja para hoy? Este es el final del segundo viaje misionero de Pablo. Y Pablo ya va presintiendo que al ir a Jerusalén le esperan cárceles y cadenas. No solo, se lo avisan varios en el camino, le dicen una y otra vez. En el fondo también, como cuando a Jesús le pedían que no vaya a Jerusalén, cuando él se dirigía directo hacia Jerusalén a entregar su vida. Y uno dice, ¿por qué? Porque sentía el llamado del Espíritu. Dice Pablo, estoy aquí encadenado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que siento en mi corazón que es de Dios lo que tengo que hacer, pero me duele. Por eso es cierto que él se está despidiendo de las comunidades. Las comunidades que fundó él, que armó él, tanto en Asia como en Grecia. Y entonces como que los reúne, como percibe una despedida final. No los volveré a ver, le dice. Por eso se está despidiendo de ellos. Sabemos cómo siguió la historia. Es cierto, el tercer viaje lo hizo encadenado, preso, pero no fue por Asia ni por Grecia, sino que fue directamente a Italia, a Roma. Sin embargo, no por eso no dejó de fundar comunidades. Después veremos más eso. Y uno dice, ¿por qué fue a Jerusalén si le decían tanto que le esperaba cárceles y cadenas? Porque él sintió que era de Dios. Y cuando uno siente que es de Dios, no importa
que me digan lo que me digan. Yo tengo que decir que en mi vida muchas veces me sucedió. Las veces que tuve que dejar lugares, por ejemplo, la selva del Quiché, tuve que hacer un duelo en mi corazón, o Livingstone, o cuando tuve que dejar hace 3 años la Amazonía. Sin embargo, en el fondo yo sentía que era de Dios, pero no pude negar mi dolor en mi corazón, el duelo que tuve que hacer. Sin embargo, por ejemplo, con la Amazonía, en otros momentos les comenté que volvía a Puyo a predicar el último retiro junto a Luis Mosconi de las Santas Misiones Populares, y me preguntaba, ¿será que vendrán los indígenas de la selva? Y por supuesto que sí fueron. No solo fueron, sino que ellos me explicitaron que al comienzo de que cuando me fui quisieron abandonar todo, pero después sintieron que misioneros eran ellos. Entonces me di cuenta que a pesar de lo que me dolía el corazón, era de Dios que era el momento de irse, para que ellos maduren en su fe, en su entrega, en su misión. Ahora estoy seguro que los achuar, los quichuas, están misionando en la selva, solo porque no quedó ningún sacerdote en la selva con ellos, pero quedó el espíritu. Esa es la certeza del fruto de Dios. Fíjense, ustedes podrían decir, bueno, pero eso le pasó a Pablo, le pasó a usted que se va a la selva, al lado, al otro, a un país, al otro. No. Yo creo que a todas las personas, muchas veces, Dios y la Virgen le piden decisiones profundas, algunas alegres y algunas dolorosas. Sin embargo, si uno escucha a Dios, o sea, realmente, como dijo Pablo, se encadena el espíritu. ¿Y por qué? Porque aunque me duelan las decisiones, si veo que son de Dios, vale la pena hacerlo. ¿Y por qué? Porque nos aseguramos el fruto del espíritu. No nuestro pasar, sino el fruto de Dios. A ver. Claro, ¿por qué? Porque Dios, como dijo uno, es como una tejedora de mantas. A veces nos junta, a veces nos separa, teje hilo, los colores para acá y para allá, y uno no sabe por qué. Pero en realidad solo Él sabe el dibujo final de la historia. Y entregarse a sus manos es tener la certeza, la esperanza del fruto de Dios. Porque Pablo le hizo caso al Espíritu. Claro que volvió encadenado, pero fundó todas las iglesias hasta Roma. Fíjense. Hoy, en el centro del Vaticano, ustedes saben dónde, en Roma está. ¿Y por qué? Porque mucho después de Pablo, de las misiones, preso que hizo Pablo, después vino Pedro y también murió en Roma. Pero a ver, al llegar a Roma, la iglesia se expandió al mundo. Miren ustedes. Entonces era cierto lo de la llamada, era cierto lo del dolor, pero también lo de la fecundidad. Hasta hoy la iglesia se centra en Roma por esta misión de Pablo. Miren ustedes, cuántas consecuencias. Entonces cada uno de nosotros, en este tiempo de cuarentena, que tenemos tiempo para meditar y para enriquecer mucho, revisemos a ver nuestra vida, nuestra historia y nuestras decisiones. Y a ver, ¿qué decisiones nos pide para adelante? ¿Cuáles de esas decisiones son verdaderamente de Dios? Aunque nos cueste todo el dolor, aunque nos cueste toda la renuncia, porque si seguimos al Espíritu, seremos dóciles a las manos de Dios y tendremos la certeza del fruto de la esperanza. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.